Esta es la historia de un amigo que desafortunadamente ya no está entre nosotros. Mi amigo se llamaba Paco. Paco tendría aproximadamente 28 años cuando desafortunadamente perdió la vida. Paco era músico. A Paco le gustaba tocar la guitarra, aunque sabía tocar otros instrumentos. La guitarra era su fiel compañera. Era trovador y bohemio. A donde quiera que fuéramos, él siempre llevaba su guitarra y pues la pasábamos muy bien con él. Él tocaba algunas canciones románticas, porque siempre fue un romántico empedernido. Cuando sabía que alguno de nosotros, su mamá o la novia de alguien, o cuando una persona, alguno de sus amigos quería quedar bien, Paco se ofrecía para llevar serenata. Era una gran persona, Paco. Paco era una persona muy alegre, carismática. Siempre lo veías platicando con todo mundo. Siempre lo veías sonriendo, cantando. No se metía con nadie. Era una gran persona, era un gran chico. Lamentablemente, esto que le sucedió, pues obviamente para nadie tuvo alguna explicación lógica o coherente. Todo comenzó cuando compró una guitarra. Paco tenía ganas de cambiar ya de instrumento. La guitarra que tenía, pues era económica y quería comprarse algo mejor. Entonces acudió a La Lagunilla, en la Ciudad de México. Llegó con un señor que no vendía instrumentos musicales, pero entre sus antigüedades tenía una guitarra. La guitarra tendría aproximadamente unos 40 años, tal vez un poquito más. Ya se veía que era un instrumento antiguo, pero tenía un sonido hermoso. Esa guitarra sonaba increíble y Paco obviamente se dio cuenta que la guitarra valía muchísimo la pena. La guitarra era de excelente calidad, con madera de pino, acabados en marfil. Era una belleza de instrumento. Y se sorprendió Paco cuando le dieron el precio. Le dijeron que costaba 1,000 pesos. Paco sabía que esa guitarra mínimo valdría 5,000 o tal vez un poco más de dinero, pero el señor quería 1,000 pesos e inclusive de regalo le daba el estuche. Sin pensarlo más, Paco compró la guitarra. Estaba contento, estaba muy feliz de tener una guitarra de mejor calidad. Recuerdo que nos presumió su guitarra y nos contaba que le había costado tan solo 1,000 pesos, que para él había sido algo maravilloso porque esa guitarra mínimo costaba 5,000, o que tal vez por la antigüedad y por la calidad de la madera valdría mucho más, pero él la había obtenido en tan solo 1,000 pesos. Así que Paco, pues obviamente estaba muy contento de tener una mejor guitarra. Y se ofreció, pues obviamente, a llevar serenata. A él le encantaba llevar serenata, aunque no fuera para su novia. Él era una gran persona, era un gran amigo. Entonces, por eso, pues muchísima gente lo tenía en gran aprecio. Desafortunadamente, cuando Paco compró esta guitarra, pues obviamente nunca se imaginó que su vida fuera a cambiar. De manera inexplicable, Paco comenzó a convertirse en un hombre solitario, en una persona que casi no conversaba con nadie, lo cual era obviamente bastante raro porque Paco era muy sociable. Le hablaba al señor de la tienda, le hablaba a la chica que le vendía tamales, le hablaba al carnicero, le hablaba a todo mundo y todo mundo lo ubicaba como un músico, como el músico de la colonia. E inclusive en alguna ocasión llegaron a escucharlo tocar en alguna tienda, porque Paco en algunas ocasiones era contratado para tocar algunas canciones. Entonces, si eras de la colonia,
e ibas, no sé, a un barcillo a tomar algunas bebidas, de repente podrías encontrarte a Paco amenizando la noche, tocando algunas canciones en su guitarra, algunas canciones de José Alfredo Jiménez o de José José, pero era bastante agradable verlo, sobre todo porque lo hacía muy bien. Pero de repente, él comenzó a cambiar. Se hizo una persona muy solitaria, muy callada. De repente lo veías en la calle y ya no se detenía a platicar contigo. Lo veías siempre triste. Lo veías siempre con angustia, sin saber qué era lo que le pasaba. Simplemente cambió. Nosotros creímos que traía algún problema. Y de hecho, como yo lo tenía considerado un amigo, le pregunté que si le pasaba algo. Paco, ¿qué tienes? Últimamente te hemos visto muy tranquilo, muy callado, como si algo te angustiara o te preocupara. Ya no eres el mismo chico alegre, ahora te vemos hasta triste. ¿Qué te pasa? Sin embargo, Paco decía que nada, que ni él mismo entendía por qué había cambiado tanto. Ya no quería salir a tocar. Quería estar en su casa encerrado todo el día, tocando canciones bastante tristes. Ni él mismo entendía por qué su cambio. No entendía por qué ahora disfrutaba la soledad. Y disfrutaba de tocar canciones sumamente tristes, que hablaban pues del desamor, del abandono de la pareja, del fracaso en el amor. Situaciones amorosas, cuando realmente Paco no había tenido ningún problema con esto. Y es que en realidad Paco, aunque en ese momento no tenía novia, él era un chico feliz. Siempre lo veías alegre y contento a pesar de que no tenía pareja. Eso sí, tenía muchas amigas y le encantaba tener muchas amigas. Le encantaba cantarles, le encantaba abrazarlas. Paco se veía que era muy querido por ellas y él las adoraba. No sabemos por qué Paco simplemente no tenía una pareja. Y sobre todo, nunca supimos por qué había cambiado. No lo supimos hasta ese momento. Y yo, por más que traté de acercarme a él, simplemente Paco no accedió. Yo quería visitarlo, quería invitarlo a cenar, quería sacarlo de ahí. Quería preguntarle qué era lo que realmente le sucedía, pero Paco siempre decía lo mismo. Amigo, no sé qué tengo. De repente me he sentido muy triste y ni yo mismo sé qué es lo que me pasa. Lo único que deseo es estar acostado, tocar la guitarra. Y por más que intento tocar alguna canción alegre, no se me da. Es como si de repente hubiera perdido la memoria. Me sé muchas canciones alegres que hablan de felicidad y cuando quiero tocar alguna para animarme simplemente no la recuerdo. No recuerdo los acordes, no recuerdo la letra. Es como si se me borrara todo, pero en cambio, si toco alguna canción de tristeza, de traición, de soledad, de amargura, desilusión, de fracaso amoroso, wow, es como si yo mismo hubiera compuesto la canción. La recuerdo excelentemente bien, los acordes, la letra. Y de un tiempo para acá solamente he tocado eso, canciones de tristeza. No sé por qué, no logro entenderlo. Esa fue la última vez que vi a Paco. Lamentablemente, nadie pudo ayudarlo. Y sorpresiva fue la noticia de que Paco se había quitado la vida. Así es, Paco se había quitado la vida. No había ningún motivo, no había ninguna razón. No tenía problemas de dinero, no tenía pareja, y al parecer eso era lo que menos le importaba.
porque siempre tenía muchas amigas cerca. Y no sabemos por qué, pero simplemente él decidió truncar su existencia. Paco se colgó en su habitación y a un lado, a los pies, estaba su guitarra. Esa enigmática guitarra que había comprado tan solo unos días atrás. No tenía ni siquiera un mes con esa guitarra. No la disfrutó mucho. Nunca la tocó en público, por ejemplo. Su madre sabía que yo era uno de sus mejores amigos. La señora me dijo: mira, hijo, a mí me gustaría que tú conservaras su guitarra. ¿Pero por qué, señora? Si yo... no sé... Por favor, tómala, me pidió ella. Tener la guitarra de mi amigo... No sabía qué pensar en ese momento. Simplemente era un bonito recuerdo, aunque pues no había sido su instrumento por mucho tiempo. Yo creo que apenas si duró menos de un mes con esa guitarra antes de que él se quitara la vida. Y bueno, después de un tiempo, varios meses después, sin hacer nada, un día tomé ese instrumento. Yo sabía tocar un poco la guitarra, así que, bueno, estaba realmente aburrido. Y comencé a tocar la guitarra y algo extraño experimenté en ese momento. Me acordé de las palabras de Paco. Quería tocar alguna canción alegre y no recordaba cómo iba. Ni la letra ni los acordes. A mí me han encantado siempre los Beatles, o los Beatles, como algunas personas les dicen. Y quería tocar algunas canciones alegres de los Beatles, o los Beatles, y simplemente no me acordaba. Y se me hacía bastante raro porque son canciones que he tocado toda mi vida. En cambio, si tocaba alguna canción triste, me acordaba perfectamente bien. Cuando esto sucedió, definitivamente dejé de tocar esa guitarra. Esa guitarra tenía algo. Francamente me di a la tarea de investigar, porque no se me hacía normal. Paco, un chico común y corriente, una persona que no tenía problemas, se había suicidado, se había colgado a raíz de que esa guitarra había llegado a sus manos. Y yo, ahora que la estaba tocando, experimenté exactamente lo mismo. Me sentí muy triste al día siguiente. No entendía por qué. No tenía problemas de dinero, no estaba mal. Con mi novia tenía una excelente relación, sin embargo, a la mañana siguiente de tocar ese instrumento, me sentía sumamente triste, melancólico, sin ganas de hacer nada. Y esto obviamente me alarmó. Así que me di a la tarea de ir a la lagunilla donde mi amigo había comprado la guitarra. Me había dicho en qué lugar, en qué casa. Yo no lo acompañé ese día que había comprado el instrumento, pero en otras ocasiones sí lo había acompañado. Sabía cuál era el negocio, así que acudí ahí y llevé la guitarra. Le dije a la persona: hola amigo, buenas tardes. Oye, esta guitarra te la compró un amigo pues hace como unos 2 meses. No sé si lo recuerdas. Ah, sí, lo recuerdo. Se llama Paco, ¿no? Se llamaba Paco. ¿Se llamaba? Sí, amigo. Paco se quitó la vida hace como 2 meses. No lo puedo creer. Sí, nadie de sus amigos lo creyó. Y todavía no podemos entender por qué lo hizo. Bueno, ¿y qué haces aquí? Traje esta guitarra y me gustaría saber
¿A quién perteneció? Esta persona solo se me quedó viendo. Puso una cara pálida, de susto, y me dijo: mira, lo que te voy a decir no sé si tenga relación con lo que le pasó a tu amigo. Oye, pero antes dime, tu amigo, dices que se quitó la vida, ¿no? Sí, así es. ¿Y cómo se quitó la vida? Paco se colgó en su habitación. Al decir esto, el vendedor se me quedó viendo con terror, con pánico. Yo noté esto y no podía entender por qué. ¿Qué sucede? ¿Dije algo malo? Es que esta guitarra que me traes y que yo se la vendí a tu amigo Paco, me dijeron que estaba embrujada. Pero yo no creía en esas tonterías, no creo en eso. ¿Cómo que embrujada?, pregunté. Sí, el que me la trajo me dijo que esta guitarra había sido de uno de sus tíos. Su tío era un trovador bohemio, alcohólico, y terminó por suicidarse. Se colgó en su habitación, así como tu amigo. Entonces, no sé si sea verdad la maldición o simplemente una macabra coincidencia, pero el tío de mi amigo que me trajo esta guitarra y tu amigo Paco murieron de la misma forma. Me le quedé viendo fijamente y entonces le dije: mira, no sé si sea verdad o mentira el embrujo, pero yo empecé a tocar esta guitarra y comencé a deprimirme bastante. Comencé a sentirme muy triste, por eso vine a preguntarte si sabías de quién había pertenecido. Y pues ahora que tú me lo estás diciendo, me queda claro que esta guitarra en verdad tiene un embrujo. Bueno, ¿y qué propones? Yo no te la voy a comprar. No te la estoy vendiendo, te la regalo, le dije. ¿Tú crees que me interesa tener una guitarra que perteneció a dos personas que se quitaron la vida por ella? Bueno, está bien, entonces ¿qué quieres que haga con ella?, le pregunté. No sé, amigo, eso depende de ti. Y sí, dependía de mí. Así que tomé la decisión más coherente a todo esto. Regresé a mi casa con el instrumento y en el patio de mi casa la rompí y la quemé. Sabía que si yo continuaba tocando esta guitarra, o si esta guitarra caía en las manos de otra persona, lo más seguro es que iba a terminar por suicidarse. Cuando yo hice esto, cuando la rompí y la quemé, mi estado de ánimo mejoró muchísimo. Ya no sentí esa tristeza, esa nostalgia, esa depresión que de repente y de manera inexplicable había llegado a mi vida. Me sentía nuevamente en paz, me sentía nuevamente tranquilo y sabía que había hecho lo mejor, que esta guitarra realmente pudo haberme llevado a la muerte.